Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro más de En torno a una mesa, miradas diversas. Hoy con un panel de expertos en deterioro cognitivo y demencia, un panel de expertos en el trabajo con personas mayores. Tenemos a Álvaro García, a Charo Arroyo, tenemos a Ana Castillo y a Esther Carmona. Álvaro es licenciado en psicología y máster en terapias de la conducta. Actualmente trabaja para la Fundación Matía como investigador en temas de aprendizaje y de relaciones comunitarias. Yo creo que puedes explicarnos tú también, Álvaro, si quieres, un poco de tu perfil. Bien, bueno, muchas gracias Alberto por invitarme. Eh, bueno, yo soy psicólogo y llevo trabajando en el Instituto Gerontológico Matía desde hace más de 13 años. Y bueno, el trabajo que venimos haciendo es de investigación. El objetivo de la fundación es generar conocimiento y transmitirlo a la sociedad. Y bueno, de un tiempo a esta parte, aunque siempre, digamos, mi perfil ha estado un poco más orientado a la investigación en demencia y hemos dado un poco una vuelta y la investigación, digamos, ya no me siento tan cómodo diciendo que estamos investigando en demencia, sino estamos investigando en el bienestar. Bueno, con lo que es eh, en todo esto que es el cambio de modelo de atención al modelo de atención centrada en la persona. Entonces, bueno, pues estamos en varios proyectos que lo que buscan es un poco este cambio de visión del envejecimiento como un punto de fragilidad y como un aspecto de déficit y más como lo que son los potenciales de las personas mayores, las posibilidades que tienen de integración en la comunidad de las personas con demencia, la participación social, bueno, un poco en este campo. Yo creo que es un punto en el que vamos a estar todas de acuerdo, ¿no? Porque ese trabajo en salutogénesis y ese trabajo en poner el énfasis en la parte sana de la persona es algo que yo creo que las cinco personas que estamos aquí reunidas llevamos una trayectoria larga también construyendo y transformando esa visión. Eh, Nuestro encuentro vino porque nos invitasteis a un proyecto europeo sobre trabajo en mediación cultural y demencia, del que formáis parte. Y ahí fue cuando descubrimos también todos esos puntos en común que tenía nuestra práctica y vuestra investigación. Sí, bueno, el proyecto se llama Mediación Cultural en Demencia, es Dementia Cultural Mediation, y bueno, es un proyecto europeo que está liderado desde Odense, el cual lo que busca es establecer una comunicación, un intercambio de prácticas a nivel europeo para la mediación cultural, para acercar la experiencia cultural a personas pues, con demencia, con este tipo de diversidad. Y generar una guía, un manual o una serie de manuales de prácticas o de materiales que nos puedan servir a gente como Charo, como Esther, como Ana o como yo también, o incluso a vosotros. Esther, no sé si quieres seguir tú. Esther, que eres licenciada en Bellas Artes, Sí, máster en arte arte. terapia y profesora de la UNIR actualmente. Sí. Bueno, pues o sea, el hecho de que yo esté en este encuentro viene por mi nivel profesional. O sea, yo durante 5 años estuve trabajando en una residencia y claro, un arte terapeuta en una residencia, al final lo que realicé es un proyecto justo junto con Alberto y el Thyssen, que era un poco de reminiscencia. El trabajo era para trabajar la reminiscencia. Sí que organizamos un piloto para ver qué población era la que finalmente, población de la misma residencia a la que íbamos a dirigir este piloto, y finalmente decidimos que fuera con personas con demencia, con deterioro cognitivo, en fase leve o moderada, que aparte de esto
tuviesen un punto más de encuentro, y era la exclusión social dentro de la residencia. Este piloto duró 3 años porque, bueno, queríamos también investigar, ¿no?, cómo son muchos los factores que se unen en la demencia, en cada persona, en la residencia. O sea, son muchas cosas que había que investigar, y entonces al final lo extendimos durante 3 años, donde pudimos mirar todo, muy bien todos estos factores. Fue un proyecto que finalmente concluimos, tuvo una conclusión muy buena, ayudó mucho a estas personas, y yo creo que luego, a lo largo de esta charla, podemos hablar más en concreto de estos puntos, pero el museo y sobre todo la forma de ver que tiene Alberto, cómo ve el museo, esa otra mirada, es lo que hizo que todo esto funcionara y generase éxito en todo lo que ocurrió allí. Bueno, yo creo que algo que hemos hablado a lo largo de todos estos encuentros, siempre me suena muy raro cuando habléis de mí en tercera persona, porque estoy delante y me suena un poco... yo creo que una de las cosas que conseguimos siempre en los proyectos es esa idea del codiseño, ¿no? Esa idea de la flexibilidad del diálogo, y lo que sí que vemos es que cuando hay una voluntad y hay poca impostura institucional, que hay voluntad de generar redes, se producen hechos de transformación muy potentes y muy profundos, ¿no? Yo recuerdo algo que te sonará también, que era esa frase de Fiorini, que yo la tengo ya grabada a fuego, me la voy a tatuar, que es que hay que trabajar entre lo dado y lo posible, ¿no? Y como entre lo dado y lo posible a veces se producen unos psiquismos creadores muy, muy potentes. Pues luego seguimos hablando de todo ese proceso, que fue realmente maravilloso. Sí. Y sobre todo muy interesante, porque normalmente trabajas con demencias o tienes la oportunidad de trabajar con demencias en los entornos familiares, pero es complicado o raro llegar a la población residencial, y muchas veces a población de personas mayores que no quieren estar en esas residencias, ¿no? Y algo interesante que proporcionó el arte muchas veces, o que yo vi en la experiencia de narración delante de los cuadros, y creo que son momentos que tenemos grabados tanto tú como yo, es como muchas de esas personas que guardaban un mutismo aparente o guardaban un deterioro aparentemente más avanzado, delante de determinadas imágenes verbalizaban Yo creo una emocionalidad muy clara. Yo creo que eso fue lo particular de este proyecto, y por eso digo que tanto la mirada tuya como la del Thyssen como institución era completamente distinta, porque nosotros íbamos a muchos museos, pero en ninguno planteaban que su mirada, su palabra, su verbo, su pasado fuera tan presente. O sea, ellos no hablábamos del cuadro, sino que el cuadro era una excusa para hablar de ellos. Y entonces ellos podían hablar, podían expresarse, conocerse entre ellos. Nos tirábamos 2 horas y media en el museo y solo veíamos 3 cuadros, porque lo importante no eran esos 3 cuadros, sino todo aquello que ellos tenían que contarnos en torno a esos 3 cuadros y lo que a ellos les surgía. Y eso fue lo realmente bonito. Como te digo, yo he ido a muchos museos con ellos, pero yo jamás les he conocido tanto como los conocí en el Thyssen. O sea, de repente surgía toda esa parte de ellos mismos, donde hablábamos pues cómo se habían conocido a sus parejas, cómo eran los encuentros familiares antes, y era algo que no se hablaba en otras instituciones, que no se hablaba dentro de la residencia, y que ese hilo, o sea, fue como si empezásemos a desenrollar un novillo de lana. O sea, no acababa. O sea, empezaba ahí, pero luego íbamos a la residencia, nos sentábamos y seguíamos hablando de todo eso. Entonces, eso fue lo verdaderamente bonito del proyecto. Y tú te quedaste con una parte, pero yo pude vivirla toda. Y de verdad fue maravilloso. Maravilloso. Empezaba Sí, antes de llegar al museo, ¿eh? Porque ellas, voy a hablar en femenino porque la claro, es que mayoría eran eran todas ellas, mujeres. cómo se arreglaban para ir al museo. O sea, ya eso era algo excepcional. Se arreglaban. El autobús ya nos iban contando, porque claro, es que el Thyssen está situado en una zona de Madrid que ellos lo han vivido desde siempre, el Retiro, todo eso, lo han vivido, y ya nos lo contaban en el autobús. O sea, todo el día ya era un día, bueno, dormían la siesta porque ya no podían más del cansancio que tenían. O sea,
No porque estuviese, sino porque de verdad ese día estaban cansados. Era de verdad maravilloso. Sí, o sea, yo recuerdo, y a lo largo de esos 3 años, alegrías, sustos a veces de caídas de sillas también, que nos llevamos unos cuantos. Gente que aparentemente era conflictiva, pero que en el museo era una malva y era maravillosa. Veías algo muy rico y sobre todo a lo largo de 3 años te da tiempo a vincular emocionalmente con esas mujeres que eran absolutamente entrañables, ¿no? Y creo que eso es algo parecido también y en lo que os he visto sonreír tanto a Charo como a Ana, porque creo que es una experiencia común de FAE y de los centros de mayores. Ana, que es terapeuta ocupacional de la Fundación Alzheimer España, no sé si nos quieres contar algo más de tu currículum y también cómo es esa experiencia, cómo ha sido el contacto. En vuestro caso, yo creo que también llevamos 3 años de relación, 3 años de trabajo. Sí, pues nada, yo ahora mismo eso trabajo como terapeuta en la Fundación Alzheimer y bueno, entre los programas que llevo, soy la encargada del programa de ocio en la Fundación. Entonces, nuestro programa va destinado a todos los socios. O sea, nosotros tenemos pues personas que se asocian a la Fundación, que no conocemos de nada. Y son familiares, son personas simpatizantes con el colectivo, todo tipo de personas, ¿no? Esos son nuestros socios. Y el programa va dirigido a todos nuestros socios. Entonces, yo cuando empecé con este programa, pues claro, no sabía qué hacer, no sabía pues a qué instituciones dirigirme, pues lo típico, pues digo, museos, pues pues no sé, se me ocurrían un montón de ideas, pero nunca existía un programa así en un museo. Entonces, un día llegó una compañera y me dijo, oye, ¿tú no sabes que en el Museo Thyssen hay un programa buenísimo que mi hermano, que tiene enfermedad tiene esquizofrenia y hacen un programa buenísimo en su centro? Digo, no me digas. Me dice, sí, dice, le voy a pedir el contacto y te lo facilito. Total, que así fue. Me trajo el contacto del museo, de Alberto, me puse en contacto con él y bueno, a partir de ahí la acogida fue inmediata, me dijo, claro que sí, hablamos, hacemos una reunión y vemos las posibilidades que hay. Y bueno, pues entramos dentro del programa hecho a medida y como dice su nombre, pues así fue, un programa que se ajustó totalmente a nuestro colectivo, a nuestro perfil y que hemos trabajado a lo largo de estos 3 años entre Alberto y yo, hemos cuadrado diferentes actividades que también han sido fascinantes y gratificantes, de verdad. Yo es que no tengo palabras, porque ya esto no lo tendría que decir yo, lo tendrían que decir los participantes, que son muy capaces de expresarlo, porque yo se lo digo a Alberto, siempre digo, las caras con las que salen del museo, digo, de verdad, es que para mí con eso, o sea, ya me voy satisfecha, del trabajo que se ha hecho ese mes, porque hacemos una salida al mes. Digo, con eso me vale, esas caras de satisfacción, ese agradecimiento, ese, no sé, o sea, el aumento de satisfacción que es que no sé cómo explicarlo. La cosa es que ha sido una experiencia muy, muy bonita. Muy bonita. Si queréis, a lo largo luego de la reunión vamos contando anécdotas y vamos contando cosas, pero hemos trabajado con álbum de recuerdos, la reminiscencia, hemos trabajado una actividad que se llamaba Laberinto de Caminos, que la base era el juego de la oca. Hemos trabajado, ¿qué más cosas eran? Una actividad que se llama Arte con Sentido, que esa, bueno, les fascinó, que era, si te acuerdas, Alberto, la elección de una canción y a través de esa elección la ponían en común con los cuadros y fue fascinante. Y no sé si me dejo alguna en el tintero. No, Arte con Sentido yo La creo de, que es la que hemos la, repetido más veces. Claro, la del objeto personal también, que tenían que elegir un objeto personal que fuera importante para ellos y también se ponía en común con cuadros. Ana,
seguramente a Esther todas estas cosas que estás contando le están sonando mucho, porque una de las cosas que nosotros hacemos cuando codiseñamos esas actividades es mencionar cosas que ya hemos hecho y rescatar. Y muchas de Claro. esas actividades y propuestas que tú estás mencionando formaron parte de esos 3 años de experiencia que generamos con Esther también. Me parece que Esther ha mencionado una clave del trabajo en entidades culturales, no solo en museos, y es poner a la persona como centro y hacerle eje a ella y a su narrativa y a su historia, la protagonista de la experiencia, dar voz. Y tú estás planteando otro eje que me parece fundamental, y es la apertura y la flexibilidad a la hora de conectar con las instituciones culturales o los museos, ¿no? Esto es como, tiene que haber un puerto USB en el que tú puedas encajar de alguna manera las dos instituciones. Y creo que, por un lado, el área de educación y por otro lado, vosotras habéis sido esos puertos de conexión que os habéis encontrado con el área de educación, que era pues como los enchufes Sí. a la hora de conectar, que permitían que toda esa energía, esa corriente eléctrica, pusiera en marcha el circuito, ¿no? Entonces, luego vamos a seguir, si quieres, contando todas esas anécdotas. Vale. A Charo también le habrán sonado muchas cosas porque eh, empezamos con Charo antes del 2011, y también trabajamos con la reminiscencia, trabajamos con la memoria. La parte interesante también, que luego te voy a pedir, Esther, que recuperemos, es cuando nos dimos cuenta que a veces funcionaba mejor en determinados procesos o en determinados avances de la enfermedad, ya no trabajar con el recuerdo, sino trabajar con el descubrimiento, ¿no? Trabajar con el arte abstracto, por ejemplo, que producía menos ansiedad en las personas, que llevarles a algo que les evidenciaba que tenían dificultades en la memoria. Eh, y yo aquí ya enlazo con Charo. Charo, que es educadora social, que ha llevado una trayectoria de coordinación de los centros municipales de mayores, sobre todo en el Distrito Centro de Madrid, de más de 30 años, eh, que empezaron con un centro y acabaron en 4, y cuando dejaste esa coordinación, y que ha sido premiada numerosas veces por los programas de creatividad, de transformación social, y que creo que entiendes también un poco en la línea que nos hablaba Álvaro, que el trabajo con mayores no debe ir por el aislamiento en centros gueto, sino por la reconexión, y que los centros de mayores sean entidades de conexión intercultural y de transformación social en los barrios. Está silenciada, Charo. Ya, efectivamente, Alberto. Yo quería comentar varias cosas. Primero, que no era yo, era un equipo multidisciplinar donde había un psicólogo, un terapeuta ocupacional, muchos profesores de bellas artes, de cultura general y demás. Y a ese equipo empezó a formar parte Alberto cuando conectamos con el museo. Entonces éramos un equipo Y multidisciplinar. algo que a mí me fascinó, que era, teníais voluntarios mayores también. Sí. A ver, en los 4 centros de mayores del Distrito Centro trabajamos con una población, se trabaja de más de 500 personas con deterioro cognitivo en diferentes grupos. Entonces, claro, ahí trabajamos en transversal y además teníamos ayuda de voluntarios que habían sido maestros, que habían sido enfermeros, que habían sido cualquier oficio o cualquier apetencia que les pudiera venir bien. Con el deterioro en grado 1, 2 y a veces un poquito de 3, tratábamos de tener un voluntario con cada uno de los mayores para que las clases fueran más rentables, estuvieran más tranquilos, tuvieran esa presencia continua. Estas tareas no se hacían solamente para los mayores con deterioro, sino que estaban integrados en el centro, y el centro está integrado en el barrio, y el Thyssen forma parte del barrio del distrito. Entonces,
al empezar a trabajar hemos planteado muchas formas de trabajo, hemos hecho mucho tipo de actividades, desde lo que comentaba Esther con el grupo de deterioro para trabajar las reminiscencias, hacer con la caja, que siempre se me olvida el nombre y he traído aquí el librito, con la burbuja de jabón azul, que editamos un librito con los recuerdos, que luego me gustaría leeros algunas frases que dicen los mayores de esa vivencia. Esa felicidad que dices que es con la que salían es porque yo creo que les da la identidad, les recuerda y les vuelve a poner quién soy, dónde estoy y qué es lo importante de mí, es mi verdadero ser. Claro que les da felicidad, pero no solamente iban los mayores, ha habido veces que íbamos con los chavales y hacíamos líneas en común y veíamos la igualdad entre las generaciones. Todos éramos iguales delante de una obra de arte. Entonces, ese paseo, esos paseos que nos hemos dado con diferentes talleres, para mí todavía me ponen los pelos de punta de la emoción de todas las experiencias que hemos vivido en el transcurso de los años. Hemos hecho muchas cosas, desde danza en el Gran Hall, el Día de los Museos, con un grupo de mayores con alto deterioro, donde un lazo azul lo llevaban en la mano y bailaban y participaban en ese acto. Y ellos verse importantes, o sea, el verse vistos, el verse reconocidos por la comunidad, el ser uno más, el poder ser uno más. Con lo cual en el equipo eso era lo que trabajábamos, que todos fueran uno más de la comunidad y todos fueran importantes. Yo recuerdo de ese trabajo que tenemos un edificio por construir todavía o a medio terminar, que fue un proyecto que quería englobar todo ese trabajo con mayores, que era el Museo de Memoria Urbana, para recuperar la memoria de la ciudad de los mayores, que se quedó en piezas sueltas que ahora tenemos esa voluntad de intentar recoger, por lo menos en lo que se concretó, que fueron vídeos como Pilar la Encajera, como Aurora en la Ventana, como la ponencia que presentasteis en el Congreso Internacional de Educación, donde hablabais del proyecto, o como Tejiendo Ciudad, donde recogís la memoria de la generación de mayores de 1912 también, y todo este proceso de memoria. Yo recuerdo que estabais en un proceso de investigación con el psicólogo que llevaba en ese momento el programa. Estabais en un proceso de investigación con la universidad, creo que con la Complutense, con la Autónoma, ¿vale? Sí. Y una de las cosas interesantes que nos planteamos de principio fue asumir o que las personas que empezaban a tener problemas de memoria empezaran a reconocerlo sin avergonzarse de ello a través de la experiencia y de la visita en el museo, ¿no? Nos planteábamos la importancia de no esconder lo que te está pasando, y vimos que ese trabajar la identidad y ese trabajar el poder verbalizarlo era una cosa importante. Creo que de ahí surgen cuestiones que tú, Álvaro, igual nos puedes aclarar. Hemos hablado de demencias, hemos hablado de deterioro cognitivo, vosotras lo tenéis claro porque trabajáis todos los días con ello, pero quizá para las personas que no están metidas en este trabajo sea un poco confuso entender los límites o entender esas terminologías. ¿Qué es el deterioro cognitivo? ¿Qué es la demencia? Cuando hablamos de grado 1, grado 2, grado 3, ¿de qué hablamos? La demencia tiene también grados. ¿En qué procesos estamos? Y estas ideas con las que trabajábamos ya en el 2009-10 sobre reconocer y reconocerse en los procesos, también es algo que desde la investigación se está validando. Son muchas preguntas, perdona. Bueno, intentaré ir una a una y a ver si de alguna manera puedo aportar algo de luz a alguna de ellas. Bueno, lo de qué es la demencia, yo creo que todos tenemos una idea general de qué es, y a mí me gusta desmedicalizarla, esa idea. La demencia es una especie de cajón desastre, es lo que se dice que es un síndrome, y son varias cosas que ocurren en conjunto que normalmente están relacionadas con un deterioro a nivel fisiológico.
¿Esto qué es lo que implica? Lo que nosotros vemos, más allá de lo que puedan ser cortes a nivel cerebral o a nivel de acumulación de proteínas en el cerebro, son normalmente cosas relacionadas con dificultades de planificación, son dificultad para el recuerdo, son bueno, pues una serie de cosas que tienden a confluir, pero que también son muy variopintas. Entonces, demencia coge muchas cosas. Yo creo que es un término que nos orienta hacia una serie de problemas de interacción con el entorno, que prefiero verlo un poco más así, como no como una dificultad que está intrínseca a la persona, sino como este deterioro a nivel biológico a veces choca con el entorno, porque a veces el entorno no está adaptado para esta nueva situación que la persona va experimentando. La demencia puede venir de diversas, pues desde lo que puede ser un ictus, normalmente también por frecuencia por Alzheimer, por otros tipos de deterioro biológico, enfermedades y demás. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Pues lo que es una demencia, que es normalmente este síndrome que recoge deterioro, y a lo que normalmente, eso digo, que achacamos a la persona. Es decir, ponemos la enfermedad en la persona cuando yo creo que es una cosa que en muchos casos, a través de favorecer aspectos del entorno, de la comunicación, pues es simplemente una diferencia de interacción, digamos. Siempre me gusta resaltar el aspecto de interacción con el entorno, porque al fin y al cabo la conducta es parte de las dos. Bueno, la OMS ya en torno a la discapacidad también recoge que es la interacción entre la persona y las limitaciones o el contexto, ¿no? Por tanto, que la discapacidad no está en la persona, sino está en la relación con un contexto que resulta discapacitante, y yo creo que lo has explicado muy bien. No me acaba de quedar claro si hay alguna diferencia entre deterioro cognitivo y demencia, o es lo mismo. La demencia, digamos, que es este término cajón desastre que recoge deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo, digamos, que es la manera de responder, digamos, deteriorada con respecto a la que tenías antes. Esta manera de responder puede ser en términos de memoria, es decir, pues recuerdas menos cosas, recuerdas menos eventos, igual tienes menos capacidad de atención, puedes planificar de una manera que te faltan claves para terminar tareas que antes te eran muy fáciles de hacer, que eran cotidianas. Entonces, eso es lo que se llama deterioro cognitivo. Como hay varios, como el deterioro a nivel cognitivo puede ser en diversas áreas funcionales, es decir, que puede ser en memoria, en planificación, en atención, en estas cosas, pues todas esas cosas que suelen confluir juntas o que suelen pasar cuando hay una enfermedad de Alzheimer, un Parkinson, una cosa así, se les mete en este cajón desastre que llamo, que es la demencia. Y bueno, esta demencia pues es el síndrome que recoge todos estos aspectos variopintos. Vale, entonces hablamos en demencia de demencia como algo general y deterioro cognitivo más vinculado a la evaluación de la persona y sus capacidades. Sí, ahí está muy claro. Sí. Vale, y entonces cuando hablamos de deterioro cognitivo nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no hablaríamos también de demencia nivel 1, nivel 2, nivel 3? Bueno, es que incluso en deterioro cognitivo a nivel tal, eso depende, porque eso son maneras en las que los profesionales tratan de graduar los problemas que tiene esta persona en interacción con el entorno. Esto es, ¿y cómo se miden? Pues con diferentes escalas que se han ido desarrollando desde hace un montón de años, las cuales, digamos, que gradúan a las personas en leve, moderado, grave, incluso pues con puntuaciones. Leve moderado, deterioro cognitivo ligero, etcétera, etcétera. Esto es más un instrumento que tienen los profesionales para saber un poco cómo reaccionar y cómo proponer pues, acciones terapéuticas y demás. Vale, ¿podríamos decir que esos niveles tienen que ver con las dificultades de la persona para hacer la vida que hacía? O sea, en función de la necesidad de apoyos para poder seguir funcionando de una manera
lo más normal posible o lo más Bueno, funcional posible. Yo creo que lo explicas tú mucho mejor que yo. La verdad es que no sé qué hago aquí. No, perdona. No, No, es porque yo lo verdad quiero eso. entender porque siempre tengo mucha duda. Y creo que igual que me pasa a mí, y yo llevo años trabajando con vosotros, que sois profesionales de esto, a gente que no haya tenido contacto con la demencia o con el deterioro cognitivo, la terminología le puede resultar un poco ambigua o confusa, ¿no? Y también por qué se plantean unos trabajos y no otros, por qué se plantean unas actividades y no otras. Porque a la hora de diseñar también, cuando nos sentamos, hablamos de trabajar con la reminiscencia, trabajar con el recuerdo o trabajar con la creación libre y trabajar con la sugerencia del arte abstracto también, ¿no? Como puede haber una... tú hablabas del ser feliz, como también una de las cosas que implica y de los que habéis hablado es de que en las personas mayores hay un duelo, es el duelo de la pérdida. Sin tener demencia ya la vejez conlleva un duelo, conlleva el perder determinadas capacidades, no sé si capacidades determinadas, es renunciar a cosas que hasta ahora he hecho de una manera y tener que aprender a hacerlas de otra, ¿no? Que no tiene por qué ser perder una capacidad, sino generar un aprendizaje. Y es verdad que vivimos en una sociedad que tiende a verlo todo de una manera negativa, lo que ahonda más en el duelo todavía, ¿no? Eh, Charo siempre ha sido una gran defensora de los mayores activos de la felicidad dentro de cualquier edad en la vida y creo que eso lo tenemos los cuatro en común, ¿no? Creo que a partir de este punto podemos hablar de cómo ya hemos hablado de cómo y por qué nos juntamos, de qué diseñamos para esos grupos, cómo es la realidad de esos grupos y por qué nos planteamos hacer esas actividades que hacíamos. Y Álvaro, a ti lo que te invitamos es a que cuando creas que hay algo que es interesante, que es algo que es un punto nuclear del trabajo o que algo que estéis investigando, pues con toda tranquilidad intervengas. Entonces, no sé si por antigüedad, Charo, quieres empezar tú, porque tu programa es, no porque seas la más mayor, sino, gracias. sino porque fue el programa que empezamos primero. Bueno, quería empezar hablando de lo que es el ser consciente y la capacidad de tomar decisiones, porque averiguamos en el trabajo que hicimos, en el estudio, que si los mayores eran conscientes y las familias no tenían tabú hablar de la enfermedad o del problema que tenían, todos se ponían a trabajar con un objetivo común. Sin embargo, hay muchas personas o muchas familias que por no hacer daño omiten hablar de este problema, omiten hablar de estos temas. Entonces, en algún momento nos hemos encontrado en no dejarles venir al museo por parte de la familia, el que no se vea ese deterioro tapado por el entorno y por ellos mismos. Y en algún momento nos planteábamos, que me gustaría decírselo a Álvaro, ¿quién era yo para forzar este nivel de conciencia en los mayores o en la familia? Si igual no estaban preparados para poder verlo o no querían verlo, no lo sé. Yo esto me gustaría que me echara una mano, Álvaro, porque es algo que me quedó siempre ahí. Pues la verdad es que no sé si puedo aportar mucho sobre eso. Yo lo que planteo es que es muy difícil tener una receta genérica, porque al final si a lo que vamos es un poco atender a las particularidades de cada persona y a la personalización, no me cuesta pensar en que haya una solución muy parecida para un grupo que son de base heterogéneos. Es decir, ahora mismo las personas mayores son tan diferentes entre sí como las personas menores o como... Entonces, cada persona es un mundo y habría que acercarse a cada persona con, bueno, pues ver qué es lo que quiere cada persona y, bueno, indagar. Claro, esto es un asunto incluso pues muy personal. No creo que tenga que ser una cosa que esté establecida en una guía de actuación, con lo cual puede ser interesante el conocer a la persona y una vez conocer, ver si se quiere indagar en ese sentido, si no. Al final que sea una cosa que la persona explore, desarrolle y quiera.
yo creo que un poco si Quiera vamos es en lo esta más dirección. importante, sí. Claro, claro, sí, sí. Decir, bueno, pues forzar la experiencia en general me suena como, bueno, una cosa un poco peliaguda. Nos A pones ver, sobre la mesa, Charo, o hablábamos antes del duelo que implica sí. aceptar determinadas pérdidas, pero sacas otro factor que ha estado, del que hemos estado hablando todo el tiempo, pero que no había salido hasta ahora, que es la familia y los cuidadores, ¿no? Para ellos también es un duelo la pérdida o la transformación de un ser querido, de un ser amado, y a veces es un duelo muy difícil de aceptar. Sin embargo, me gusta que me hables de eso, del duelo, porque a la vez, cuando nos hemos acercado al museo y han hecho las reminiscencias y han buscado estos objetos que hay en el librito que te enseñaba, de alguna forma cuentan la historia de su vida, la historia de la familia, a sus nietos, a los hijos, al entorno, se ven reconocidos y se ven reconocidos más apoyados dentro del museo. Es como si el museo pusiera el marco para que la familia y el entorno les diera esa validez del arte, esa validez que le damos todos a algo que ya lleva marco. Entonces su vida está enmarcada y está enmarcada por el museo, y eso que hace que el entorno mire más hacia ellos y se sientan más reconocidos. Yo he visto personas, me acuerdo ahora mismo de Emilio. Emilio era una persona que no era muy reconocida dentro de su casa, era como, "Buah, venga, que no llega todavía", a la mujer, "ay, qué pesado", no sé, ¿sabes? Y después del paso del museo, él pasó a ser el protagonista de la historia, cuando siempre había sido la mujer la que era la protagonista y el otro como que iba ahí el pobrecito de detrás, de pobrecito. Ahí se dio la vuelta a la tortilla. Vimos que esa historia tenía una validez y que esa validez le estaba reconociendo el entorno, sus iguales y el museo. Y eso le hizo sentirse vivo. O sea, en esos momentos fue el estar vivo, estar reconocido y sentirse feliz. Y esas emociones que hasta ese momento no se transmitían en la cara y no se veían, empezaron a transmitirse en la cara. O sea, esa expresión volvió a su ser. Algo, Perdón. algo que creo que compartimos o que he compartido con las tres, con vosotras tres, es esa idea de que en el museo celebrábamos la historia de las personas y celebrábamos la vida, ¿no? O sea, era casi un abrir el álbum de fotos y cuéntame, ¿no? Creo que una de las cosas que más les sorprendía muchas veces a los mayores es que hubiera alguien interesado en escuchar. Eso era lo más importante, yo creo. ¿Os importa que No, no, continúe no, yo? adelante. Sí, antes lo comentabas tú, ¿no? Que en nuestros encuentros muchas veces estaban mediados porque nosotros queríamos tirar del hilo de algo, pero muchas veces planteábamos un encuentro ante lo abstracto y de ahí ver qué surgía. Igualmente, en ese ver qué surge, la persona es lo importante. Recuerdo perfectamente dos días que fuimos, uno que fue con Rozco. Yo no sé si tú recuerdas el encuentro con Rozco. A ver, una de las carencias que yo notaba en la residencia, y aquí tengo que decir que me he sentido muy apoyada por la directora, porque diréis, ¿qué hace una licenciada en Bellas Artes, una arteterapeuta dentro de una residencia? ¿Cuál es el punto de encuentro de una residencia? Pues yo entré allí a llevar el programa de OCI y con lo que me encontré es que se trabaja mucho a nivel cognitivo por preservar todo eso, se trabaja mucho a nivel físico, pero las emociones no se trabajaban. Y eso es importante, o sea, nuestra propia esencia es emoción, es pura emoción. Todo lo que nos construye es emoción. Entonces, nosotros íbamos al museo y teníamos un encuentro no solo con nosotros mismos, sino con nuestras propias emociones. Y eso ocurrió con el cuadro de Rozco. Y yo me acuerdo que Alberto también nos contó su propia historia y todos divagaron sobre si el morado estaba por encima del verde, qué emoción era la que estaba una por encima del otro, y al final recuerdo perfectamente un hombre súper emocionado, o sea, hasta el punto de que casi iba a llorar, y me dice, qué maravilloso es todo esto. Es eso, ¿no? O sea,
ese espacio donde se da libertad a ser, a sentir, a crear. Eso lo encontraban en el museo. Y luego otro, yo no sé si tú te acuerdas de Ángeles, que era una mujer que venía del mundo del teatro, que delante de un cuadro se puso como a hacernos una representación. Y aquello fue maravilloso, o sea, porque allí se encontraban con muchas partes de su propio ser y ella se encontró con su parte profesional, a lo que siempre se había dedicado, que era el teatro. Y ella nos estuvo allí contando una poesía, como, no sé, es la vejez y la edad y la demencia, y son como muchas cosas que al final envuelven algo y dejan una parte del ser que es muy importante, que es la emoción. Y de repente ellos podían ser libres, sentir lo que quisieran, contarnos lo que les apeteciese, ser lo que quisieran, porque una de las cosas que no se nos permite y se nos encapsula cada vez que nos hacemos mayores es que no se nos deja ser lo que queramos ser. Y allí podían probarlo todo, podían ser quien quisieran ser, no sé, era de verdad un espacio de mucha libertad. A mí una de las cosas que me fascinó de aquella visita de Rothko es que Rothko es un pintor que suele generar odios y amores, pero no término intermedio, ¿no? No deja indiferente. Y suele producir a veces mucha inquietud porque la gente no sabe lo que tiene que ver o cómo lo tiene que mirar. Yo creo que en aquella visita, para mí el descubrimiento con aquel grupo que ya tenía un deterioro más avanzado, fue que no había censura. Eran personas mayores, pero no se cuestionaban si eso era válido, era una pintura, un cuadro, no, directamente se lanzaron a discutir entre ellos sobre cómo era aquel cuadro y cómo eran los colores y qué emociones había. Fue descubrir que no había esa especie de voz que te dice esto lo hace cualquiera, esto es arte. De repente esas preguntas no estaban. Y ante todas esas censuras que habían desaparecido, aparecía esa libertad de la que hablamos. Igual que recordarás aquella señora que había sido pianista o que tocaba el piano, que delante de habitación de hotel de Hopper, una señora con un deterioro bastante avanzado, que no hablaba prácticamente, pero que había estado callada durante toda la visita y hasta con cara de cierto enfado, pero que en aquel cuadro, cuando salió la pregunta de qué hacía aquella mujer con aquellas maletas en la habitación de hotel, ella se arrancó a decir, pues claro que sabe lo que hace, lo que no quiere es estar ahí, lo que quiere es irse. Y nos dejó a todos. Y de repente ella volvió a sí misma por un momento para elaborar aquella emoción de que no quería estar donde estaba. Yo, la habitación de Hopper es un cuadro de los que más recuerdo porque aquel papel daba tanto de qué hablar, tanto. Recuerdo perfectamente uno que decía, lleva las recetas al médico. Y era como, las recetas. Cada uno era capaz de colocar ese papel en su vida, ¿no? En ese momento donde uno está solo y no sé, de verdad era asombroso. Es que recuerdo tanto, o sea, el día que nos contaban cómo habían, o sea, yo jamás me paré a pensar cómo refrigeraban antes las cosas. Para mí, el congelador ha existido desde la prehistoria. Pues no, el congelador no ha existido desde la prehistoria y de repente hubo muchos descubrimientos también por mi parte de cosas que me contaban ellos que desconocía por completo y que dentro de la libertad, porque yo en la residencia tenía mucha libertad para hacer muchas cosas, pero yo no conseguía ese nivel de que ellos me contaran todo aquello, o sea, nunca tenía tanta excusa para que ellos me contasen tanto. Y íbamos allí y yo no sé si es que era el cambio de lugar, no sé el qué, era como lo que habla Roland Barthes de la fotografía, ese punctum que hace salir de un nivel normal a un nivel completamente personal de lenguaje donde ellos te explican todo lo suyo, ¿no?
no sé, el museo era el Puctum, era ese lugar donde aparecía todo aquello otro. No Yo sé. sinceramente, perdón, que estoy totalmente de acuerdo con vosotras, pero yo, aparte de relacionar el museo con el arte, que lo tienes que relacionar, porque lo tienes que relacionar, pero yo cuando pienso en el Museo Thyssen, no pienso en arte, pienso en emociones, en sentimientos, en experiencias. El arte, de verdad, se me queda como en un segundo plano, porque valoro muchísimo más todo lo que desencadena el arte, que es eso de lo que estamos hablando, esas emociones, esas formas de contarte sus experiencias, sus sentimientos, y la verdad es que eso se te queda marcado, es verdad. Bueno, de gente que tiene limitada, que eso es algo que a mí me impresionó especialmente, gente que tiene limitada el habla o que ha perdido parte o una gran afasia, ¿no? Sí, Y que te ve y sonríe y su mujer se queda sorprendida porque dice, ay, parece que te conoce o sí, parece en que el sabe caso que de viene ella. a hacer algo que le gusta y que en medio de viendo un cuadro, en la relación arte consentido, eh, nos canta una canción entera con Serrat, una persona que no habla y de repente, del principio al final de la canción, canta la letra entera, ¿no? Eso es Ya impresionante. sabemos, y eso Álvaro nos puede contar, que la música es como la piedra filosofal del Alzheimer, eso que dicen que se pierde al final y que todo trabajo con música, con las canciones, es algo que va a funcionar prácticamente en todo el proceso, pero para nosotros fue un verdadero descubrimiento, ¿no? En esa visita de arte consentido, como Sí, esas músicas, esas canciones, trabajando con Charo que también y con Esther, que trabajamos la idea de los vestidos también de nuestra juventud, o los sonidos. Yo recuerdo que en los centros de mayores trabajasteis los pregones de la calle, ¿no? Los sonidos del mercado. Y hablábamos también de trabajar con los olores de la infancia, que fue algo que planteamos también con Esther y que hemos hablado alguna vez, Ana, de sí, poder generar todos esos materiales sensoriales que nos lleven no a través de lo verbal, sino a través de lo emocional a reabrir esos paquetes de recuerdos de vida y de infancia. Quería, Alberto, comentar algo que he descubierto trabajando tanto con los mayores. He visto que la vida la dedicamos al hacer y tener. Continuamente estamos haciendo cosas para tener cosas. Y más los mayores con esos años de experiencia de vida tan dura que han tenido. Y entonces cuando llegas a este espacio, a este museo, a este tiempo, tienes la oportunidad de ser y estar y sentir que no has tenido antes. Entonces, en ese espacio, en ese tiempo de mirarte a ti mismo y de mirarte reflejado ante el cuadro de Rothko, que es por lo que me ha venido esta idea, Esther, no tienes nada que hacer, nada más que sentirte y hacerte consciente de las emociones que fluyen. Y fluyen, o sea, es que no hay otra, fluyen, porque el ser humano es así. Y por eso estos momentos son tan entrañables y tan bonitos, porque no hemos tenido la costumbre ni nos han puesto como objetivo el ser ni el sentir. Bueno, ya hablamos mucho de Rothko, que de haber seguido vivo, hoy cumpliría exactamente 117 años, hace 117 años del nacimiento de Mar Rothko, y bueno, pues es aunque solo tenemos una obra de este artista en la colección, para muchos de nosotros es un hito porque hemos visto cómo funciona y las cosas que suceden ante esas obras. Pero a mí, por ejemplo, una de las cosas interesantes del trabajo con FAE, de arte con sentido, es que seleccionando canciones, al final tienes que buscar cuadros insospechados de la colección, que son los que nunca verías porque no están en el top 10. No son Rothko, no son Hopper, y acabas viendo las gallinas del gallinero de Gauguin para que una señora cante Los pajaritos de San Antonio, o acabas haciendo unos matrimonios imposibles como el nocturno de Bernet, con la canción de Los últimos de Filipinas, y ves cómo de repente 15 personas acaban cantando en un coro, pero además lo increíble es con un tono absolutamente respetuoso para no molestar y se forma
una voz y emocionante, ¿no? O sea, yo creo que es de los momentos más mágicos que hemos vivido en esas visitas, Sí, que además afortunadamente está grabado, eso Álvaro lo pudo ver. sí, sí, la verdad es que fue mágico, fue mágico. Estupendo. Ese, no sé, supongo que esos recuerdos que vinieron de, sobre todo para la persona que eligió la canción, me acuerdo que lloraba, que luego al salir lloraba conmigo, me decía, es que ha sido maravilloso. Que es que, la verdad, que FAE, nosotros además no trabajamos solamente con las personas afectadas, trabajamos con sus familiares, que también unos, en este caso, la señora que eligió la canción era la mujer de un señor que había fallecido. Entonces, también destacar que estos programas también van dirigidos para los familiares, que al final su círculo se ve reducido porque han dedicado casi el 100% al cuidado de su familiar. Entonces, se han quedado prácticamente sin círculo social, sin amigos, y este programa pues encaja mucho con ellos porque lo que queremos es, pues eso, apoyarles hasta el final. O sea, hasta el final del final. Una vez que la persona haya fallecido, que sepan que también estos programas van dirigidos para ellos. Y esta señora era pues la mujer de un señor que había fallecido, entonces estaba muy, muy emocionada. Y fue la verdad que una bonita experiencia, preciosa. Claro, tú sacas esa idea de la familia y de los cuidadores de los que hemos hablado antes. En el caso, por ejemplo, de la residencia Vallesol, yo creo que sí que hicimos alguna con familiares, pero no era lo habitual. Y en centros municipales, pues normalmente veníais los grupos más de mayores. Pero en el caso, por ejemplo, de los cuidadores que hablamos o de las personas que acompañan en el trabajo, muchas veces renuncian también a su vida social y las personas con demencia muchas veces también dejan de estar en el espacio público y acaban en el espacio privado porque es complicado salir con ellos, porque se requiere una logística importante, porque da miedo que la persona se pueda perder o despistar. Creo que en ese sentido asociaciones como FAE, el encontrar otros iguales que viven la misma situación que tú y que pueden entender por lo que estás viviendo, y sobre todo espacios como el museo o espacios como las actividades culturales que hacéis, lo que devuelven a la persona es su vida social y devuelven su derecho a la participación y a la cultura, ¿no? El que tengas un deterioro cognitivo no implica que debas renunciar a tu participación social. Y en ese sentido también es algo que va, aunque parezca que no, implícito en la población residencial, porque muchas veces no porque se haga una mala praxis desde las residencias, sino porque el propio concepto de la residencia implica que si no tienes la libertad de salir, muchas veces son demasiadas personas para que puedas estar en actividades y aún así, por ejemplo, vosotros hacíais mucho. Entonces, es recuperar, hablábamos también de qué puede significar, evidentemente los sentimientos, pero también el recuperar una parcela de tu vida que estaba limitada y que estaba perdida. Vuelvo a tener un papel social, vuelvo a estar entre otros, vuelvo a estar en un espacio público. Y creo que es una obligación de todos. Antes, Álvaro, nos hablabas de esas prácticas que generan discapacidad. Creo que hay que entender que no solo es bueno, sino que es una obligación que las personas estén en el espacio público, porque es parte de esa salutogénesis. Todo lo que guardamos en el armario se pudre y se contamina y se enmohece. Entonces, hay que dar movimiento, es una responsabilidad no solo de las entidades culturales, no solo de las asociaciones y no solo de los profesionales. Es una obligación social reclamar a las personas mayores y a las personas con demencia en los espacios públicos.
Yo creo que lo que dices, hay un montón de claves que están integradas en lo que estás diciendo. El hecho de hacer un ambiente inclusivo, cuando hablamos de la participación, de la interacción, siempre toda comunicación tiene por lo menos dos polos. Es decir, si tú quieres participar, necesitas un entorno que te permita participar, porque esto es una cosa pues de interacción y ha de verse como desde arriba como la interacción, no a la persona por un lado, el entorno por otro, sino qué pasa entre la persona y el entorno. Por esto, los proyectos que estáis comentando, que sí los conozco, me parecen maravillosos y no es sorprendente que tengan unos efectos tan buenos. ¿Por qué? Porque al final lo que estás haciendo es eso, es permitir un entorno permisivo para la participación, donde en otros entornos igual no está tan tolerado. Por ejemplo, un retraso en la respuesta verbal, a la hora de hablar. O sea, si alguien te pregunta algo en una conversación, no soportamos ese horror vacui y entonces pasamos a otra cosa, volvemos a preguntar lo que sea. Cuando en un entorno permisivo, pues igual es darle tiempo a la persona para que la persona responda. Esto yo creo que se vincula también un poco con ver a la persona como mayor o como persona con demencia, que en el momento en el que le ponemos esta categoría, esta etiqueta, se produce una iatrogénesis. Entonces ya es una persona diferente a nosotros. Ya son ellos, son los mayores. Los mayores son los demás. Las personas con demencia son otras y son muy diferentes. Pues, hombre, las personas con demencia son muy diferentes, pero entre sí y con nosotros, como nosotros 5 que estamos aquí, somos muy diferentes también. Entonces, este proceso que yo creo que hay que desarrollar inclusivo y en el que el Thyssen es también es una referencia con esto. A través de estos proyectos lo que hace es facilitar a personas que puedan haber desarrollado una cierta dificultad de interacción con el entorno, esta interacción. Con lo cual, no nos sorprende que eso les siente bien a las personas y les guste, porque a nosotros también. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos más fácil, porque, digamos, no tenemos este deterioro con respecto a esto. Bueno, yo en los museos me pierdo. O sea, y creo que una persona con demencia no es una persona diferente, es una persona que tiene ciertas dificultades en algunos campos, pero que son dificultades de grado. Es decir, yo puedo preguntar la hora 2 veces, incluso 3, bueno, igual me lo tengo que mirar, pero la diferencia con una persona que tiene un deterioro cognitivo es que lo pregunta más veces, o que se pierde más, o que hace algo que nosotros hacemos de manera cotidiana, pero en vez de hacerlo en un lugar, lo hace en otro. Es decir, son cosas de grado, no hay una categorización diferente de ellos, nosotros. Además, creo que eso es también una cosa que puede generar también prejuicios, estereotipos y demás, y hacernos actuar con una persona de manera diferente a como lo haríamos si no tuviera esa etiqueta. Y esto también lo vinculamos con lo que son este tipo de experiencias que ofrecen estos proyectos, que son experiencias emocionales, ¿no? Que hablabais de este desarrollo emocional. Esto también yo creo que es un cambio que hay que dar a nivel incluso a nivel terapéutico. Nosotros lo que hablamos en Matía ahora no es tanto lo que se hacía antes de, bueno, pues ahora a rellenar listas de palabras, a hacer rehabilitación cognitiva con cuadernos y tal, une las figuras, todo esto para desarrollar la capacidad cognitiva. Lo que nos importa son las actividades significativas, es lo cotidiano, lo que para cada persona tiene interés en la vida. Y el arte, digamos que eso que es holístico y que es para todo el mundo, es decir, para todos es significativo de alguna manera u otra ciertas expresiones artísticas y el poder acceder a ellas siempre va a ser bueno. Y bueno, ya hablamos que cuando a veces el deterioro es mayor, es más severo. Estos ejemplos que poníais también de gente que está en un mutismo, es un mutismo gradual al que se llega. Cuando vas perdiendo la estimulación, vas perdiendo un entorno permisivo, pues te vas callando. Hasta el momento en el que algo te dispara esta acción que a ti tanto te gusta o te viene y sobre todo que tienes todavía recuerdos y emociones vinculadas, ancladas ya hablando a nivel biológico,
en muchos casos de deterioro cognitivo se mantienen recuerdos de edades mucho más tempranas que los que tienes día a día. Se va perdiendo un poco esa capacidad de responder con memoria a corto plazo y a largo plazo puedes seguir recordando y disfrutando emocionalmente de cosas. Acordarte con un olor de cierta experiencia en casa cuando tenías 5 años, etc. Y todo eso es lo que sí que se puede potenciar a través de una interacción que facilite este desarrollo emocional. Y yo creo que todos los proyectos que estáis comentando tienen una de estas cosas claves en común, que es el aspecto significativo y el aspecto emocional para cada persona. Os has puesto un montón de cosas sobre la mesa, Esther. Perdón. Sí, no, que me resulta súper curioso porque yo así, porque sí, lo llamé experiencias emocionalmente significativas, porque no sé por qué esa parte de la emoción que conecta directamente esa experiencia con eso hace que la persona como que cambie su forma de ser hacia la respuesta, ¿no? Y nos pasaba mucho en el museo y con la música, que también lo habéis comentado, y con los perros. Yo tengo 2 perros de terapia y con los perros también era brutal las cosas que pasaban. Entonces, es como que conecta con esa parte del ser que es pura emoción y de repente ahí se eliminan todas esas cargas que vienen dadas por la enfermedad, ¿no? Personas, pues eso, que no pueden hablar, de repente expresan emociones perfectamente, personas, o sea, no sé, era súper bonito poderlo ver y ver cómo al final es eso, ¿no? Encasillamos, ponemos etiquetas y no nos estamos focalizando en lo importante, ¿no? Que esa persona sigue sintiendo, sigue siendo, sigue estando. Y es lo que tenemos que potenciar y donde tenemos que estar los profesionales, ¿no? En preservar. No, hay que estar también mirando y escuchando esa otra parte. Bueno, os hablaba de mi perra y aquí la tengo. No sé si la habéis visto, pero aquí está. No, no la vemos. ¿No la veis? Bueno, pues la enseño un poquito. ¿La veis? Bueno, yo creo que habéis puesto cosas muy interesantes en la mesa, ¿no? Y me vienen muchas ideas. Álvaro, has recogido y has lanzado un montón de inputs. Sobre todo creo que algo que deberíamos hablar antes de cerrar, que ya vamos cerrando, acabando el tiempo, son esas herramientas que tiene que tener la persona que trabaje con alguien con una demencia. Cómo acercarse y qué debe tener un educador de museo o alguien en la calle. Otra cosa que habláis, que habías puesto también, se me acaba de ir, pero bueno, me interesa todo esto que hablamos de cambiar de lo psicosocial por lo significativo, porque creo que esas herramientas de las que habláis es como en la matemática, ¿no? Con cómo nos enseñaban antes las matemáticas. Nos enseñaban cálculo, pero si no entiendes para qué es el cálculo, se hace muy duro y muy aburrido. Es el solfeo, pero a veces lo que te gusta es el solfeo es un trabajo para llegar a un fin. Y cuando el trabajo se convierte en algo que no tiene un fin, pierde esa significación. Entonces creo que cuando habláis de volver a lo significativo es volver a tener un fin para las cosas, porque si no es un absurdo, es un trabajo de Sísifo, es un trabajar para nada. Y creo que eso nos lleva a cómo se trabaja desde algunos enfoques de la discapacidad también, esas PCPs, esas programaciones centradas en la persona, como todo hemos vivido, venimos de unas décadas donde todo se ha estandarizado y todo se tiende a estandarizar. Y cómo no, los seres humanos somos individuales y no estandarizados. O sea, no podemos estar en esa superficie. Y me gusta porque es algo que yo siempre he visto en el trabajo con vosotras, ¿no? Tanto con Ana, con los grupos de FAE, con las familias, con las personas, con Charo con los mayores y con Esther también con el grupo que venía de Vallesol. Y también he visto un no paternalismo, o sea, si te tengo que decir algo, te lo digo, si me tengo que enfadar contigo, me enfado con mucho cariño, pero no perdemos esa idea de otredad de la que hablaba Álvaro, ¿no? Yo no quiero seguir hablando, sino me gustaría que lanzarais vosotros esas ideas de herramientas que necesitamos para trabajar con las personas, ¿no? ¿Cuáles son para un educador
de museos o de espacio cultural, ¿cuáles son esas herramientas si quiere formar un grupo? Si quieres, empiezo yo, que ya casi te lo he avanzado, porque cuando he hablado que el museo es el marco que nos daba esa calidad a la persona, creo que es una buena herramienta. Ese marco donde el lienzo van a ser todas las personas que pasan por ahí y el museo, el educador, va a sacar esas emociones y ese arte que llevan dentro. Van a sacar todo la... ¿Cómo tiene que ser la relación del educador con la persona mayor? O quito lo del educador. ¿Cómo nos relacionamos con los mayores? ¿Con o sin deterioro? Igual que conmigo. Con una persona más. Como con todos. Es que bueno, no hay ninguna diferencia. Es que me ponéis cara de que estás preguntando, pero de verdad que esto no es tan obvio como parece, ¿eh? Y imaginaros una persona que de repente se aproxima a una población o te dicen tienes un grupo de demencia o un grupo de personas con Alzheimer, no sabes muy bien cómo abordarlo. Lo primero que te tienes que olvidar es que es un grupo de personas con demencia, sino que es un grupo de personas y punto. Porque al final caer en lo de las demencias te hace ir hacia un lado donde no te va a llevar al éxito. Lo que hay que fijarse es eso. Y luego activar esa parte de la escucha que va más allá del oído, que va con el cuerpo, con lo que cada gesto, cada movimiento que una persona hace ya nos quiere decir algo. Activar esa parte, potenciarla, ¿no? Saber escuchar a la persona desde todo su ser y desde ahí posicionarse. Bueno, yo creo que necesita cualquier persona que lleve grupos, que es la escucha activa, ¿no? Exacto. Y desde ahí, pues posicionarse. De algo que creo que no hemos hablado y que creo que habría que reseñar, que en el museo no solo íbamos a ver, sino que también íbamos a crear, que es algo que nos ha dicho, que es la parte de abajo, la parte de taller. Quizá ahí es donde sí se podría destacar un profesional más que otro, ¿no? Pues, cómo se utilizan las herramientas artísticas, pero bueno, ahí siempre tienes la ayuda del museo, con lo cual tampoco es muy importante el que sea alguien que domine las herramientas artísticas. O sea que... Vale, me gusta. Ana, ¿tú qué dirías de todo esto? Yo creo que, vamos, que la forma de interactuar con ellos, que el educador, que en este caso eres tú, lo haces perfectamente. O sea, esa forma de dialogar con ellos, de conversación, de interactuar, de facilitar sobre todo cuando hay cosas complicadas que no entienden, cómo facilitas el lenguaje, cómo dar las dos opciones para que ellos no tengan que forzar su lenguaje, sino que directamente le das las dos opciones para que elijan, usas ese tono de voz suave, ese lenguaje fácil, sencillo. O sea, creo que lo enfocas muy bien. Vale, me gusta porque es verdad, hay que tratarlos como a todo el mundo, o sea, hay que tratar a todo el mundo igual, y eso es algo que está saliendo en todas las conversaciones, sea población penitenciaria, sea población con TEA, o sea, la cara de susto que se pone cuando haces esta pregunta, pues ¿cómo vas a tratar a la gente? O sea, la etiqueta no condiciona que te lo comas de una manera diferente, o sea, lo que hay en el bote te lo comes, ya está. No tienes que poner la boca de una manera especial. Pero sí que hay algo interesante, ¿no? Y hay herramientas que pueden facilitar, por ejemplo, tú hablabas de un tono de voz, pero también hay veces que las inflexiones de voz, los cambios de voz, pueden ayudar a captar la atención. Imagino que otro debe ser la paciencia. Desde luego. Sí. Y ajustarte a su ritmo, es como un baile, ¿no? Te tienes que ajustar a su ritmo, ir a su velocidad, no a la que tú creas, sino a la que ellos te inviten a ir. Y habéis hablado algo desde el principio, que es que tus objetivos no sean los histórico-artísticos ni los de contenido del museo, sino que tus objetivos sean que las personas verbalicen y expresen y pongan, ¿no? O sea, estar en función del otro. Claro, eso para nosotros, 1 hora y media, 2 horas puede ser fácil. No me quiero imaginar lo que es 24 horas acompañando a una persona intentando mantener ese nivel
de tranquilidad, tanto en la institución, en la residencia, como en la familia. Eh, entonces, todas estas habilidades me resultan también curiosas, ¿no? La paciencia, el estar con el otro, el no enfadarse, cosas que se imposibilitan si hay un duelo emocional. Porque si estoy enfadado, estoy triste y estoy dolido porque estoy perdiendo un familiar, es muy difícil encima tener que ser absolutamente zen con él. Entonces, volvemos a esa idea de cómo hay que trabajar lo emocional, no solo en las personas, sino también en los familiares, ¿no? O sea, hay un trabajo que tenemos que abrir, que hay que... creo que ahí la arteterapia es algo que puede funcionar muy bien, los apoyos de los psicólogos también, y sobre todo el no culpabilizar, porque creo que muchas veces en estas situaciones funcionan, o algo que yo he observado en los discursos, a veces son las culpas, o a veces el dar por hecho que tu familiar ha perdido más. Recuerdo que una cosa, con todo el cariño, ¿no? Pero que una cosa que me resultaba muy llamativa de esta persona que tenía afasia es que su mujer todo el tiempo, cuando hablabas con él, se ponía muy nerviosa, él no se ponía nervioso, pero ella sí. Y ella te decía, no te va a contestar, es que no te va a contestar. Y de repente, cuando estabas un rato con él, claro que te contestaba a su manera, pero indicaba y hablaba, ¿no? O sea, a veces nos avergonzamos o a veces sentimos un pudor que la propia persona no siente, ¿no? Eso, hay cuestiones en las que hay que trabajar porque no todo es bonito. No. Y es No, muy duro. verdad que yo en este caso sí que notaba que la mujer como quería corregirle constantemente, como que se avergonzaba un poco de que su marido no supiese contestar y entonces ella le excusaba, no, no te va a contestar, pero en verdad era como que se avergonzaba un poquito. Entonces ese es un trabajo que hay que hacer interno y eso que esta persona pues desgraciadamente llevaba ya años viviendo con la enfermedad, pero hay personas que lo consiguen y otras que no. Y yo creo que es eso, es un poco vergüenza de la situación, de lo que estaba pasando y lo afrontan de esa manera, corrigiendo, metiéndose por medio, no sé. Yo que he trabajado con familias muchos años, es algo curioso que los padres con niños, no todos, pero muchas veces a los padres les pasa cuando acompañan en una visita a un niño, que si el niño no habla, le achuchan. Dicen, contesta, ¿no? O sea, esa idea de ser responsable de otro y de que me van a juzgar, como cuando mi madre me decía, cámbiate la camisa, que van a pensar de, ¿no? Sí. O sea, esa idea de que si cuido, tiene que estar todo perfecto, ¿no? Bueno, o sea, creo que cuando hablamos de este clima que hay que crear, creo que hay que crear un clima muy relajado, muy natural y muy fuera de impostura. Y yo recuerdo que algo maravilloso que me contaba Esther de las personas en las residencias, que después de las visitas, o a veces sin que me diera la visita, se vestían como les daba la gana. Entonces Sí, se sentían maravillosas y se ponían 3 jerseys encima. sí, sí, además en verano a lo mejor se ponían ropa de invierno y nada, toda el afán era volverles a cambiar y era, pero ¿por qué si ella se siente súper a gusto, ¿no? Yo creo que parte de esto parte de la no aceptación de la enfermedad, ¿no? Pero esto ocurre con demencia y ocurre en salud mental prácticamente con todo, ¿no? La no aceptación te lleva a una negación de cosas que están existiendo, ¿no? Si lo aceptamos, si desde esa aceptación experimentamos todo lo que está surgiendo, pues al final la cosa cambia, ¿no? Entonces yo creo que parte de la cosa es desde allí. Entonces, con demencia ocurre eso, ¿no? Pues si lo aceptamos, ¿no? Él está enfermo y ahora ella se siente cómoda con la ropa de invierno en verano. Pues ya está. Si ella se siente guapa, si ella se siente bonita, así, está cómoda, ¿por qué le vamos a cambiar el traje, ¿no? Pero no, llegan y no, es verano y tiene una falda de invierno y no sé. Pero creo que parte del problema surge de eso, de la no aceptación.
y la no adecuación. Es como que la sociedad no adecua a los mayores ni están adecuados a la sociedad, no es lo adecuado. Sí, Entonces también. creo que es algo que deberíamos de trabajar, pero yo no lo quiero para mí. Cuando me decía Ana, en los mayores hay que tener paciencia con ellos. Igual es que yo ya me estoy haciendo mayor, pero también quiero que tengan paciencia. Y si repito las cosas varias veces es que no me he enterado, ¿sabes? Y que me pongan los textos fáciles de leer, por Dios, y que no utilicen esos giros de las frases que dices, ¿y qué ha dicho este? Que me lo he leído o le he oído 3 veces. Entonces, un poco de flexibilidad para todos, ¿no? De facilidad. Álvaro, no sé si tú quieres aportar algo aquí. Yo quería darle toda la razón a Charo. Creo que es así, ahí es donde está la responsabilidad, digamos, en esta interacción, ¿no? de los dos polos, pues está también en ambos polos. Entonces es cuestión de plantearnos ser una sociedad tolerante con lo que consideramos error. Es decir, bueno, pues es que lo que es un comportamiento diferente, pero es la manera en la que la persona está adaptándose a su situación de cambio y al entorno que le rodea. Si nosotros podemos poner un entorno más fácil para mejorar la comunicación, pues ahí es donde tenemos la responsabilidad. Por poner un ejemplo tonto, si alguien me pregunta, una persona que esté por Madrid, un inglés, me pregunta algo, y yo sé inglés, tengo dos opciones. Pues le puedo hablar en castellano, le puedo hablar en inglés, pero seguramente una le facilite más la interacción que la otra. Si está en nuestra mano esto, pues es cuestión de facilitarlo. Sí, yo lo que me planteo es si vivimos con toda naturalidad la primera infancia y el nacimiento y entendemos con alegría y celebración los apoyos para un bebé o para un niño en su proceso, ¿por qué? Mi pregunta siempre ha sido, o la que yo me he hecho, es por qué no vivimos con el mismo gozo, la misma celebración, la misma alegría, no celebrar, pero el mismo apoyo a un mayor, ¿no? O sea, ¿por qué no naturalizamos, igual que nadie se mira para otro lado, con los mayores hay una especie de algo extraño, ¿no? Que a mí me llama la atención. Nunca he entendido por qué no están juntos los jardines de infancia y los centros de mayores. Parece que son dos espacios que tienen una complementariedad natural, y que los mayores cuidando niños serían los perfectos, y tú tienes experiencias en eso muy bonitas, Charo, sobre todo en los campamentos de verano donde los abuelos postizos cuidaban a los niños del barrio. Sí, pero yo quiero dejar algo claro. Los mayores no son los mayores. Son Nosotros vamos a ser ser mayores. mayores. O sea, es un rango de la población. Es que yo creo que cuando empecemos a hablar en primera persona respecto a cuando yo sea mayor, o cuando yo me muera, o cuando yo prepare la muerte, o qué tengo que decidir cuando pasen unos años, o si me muero mañana, ¿qué tengo preparado para eso? ¿Qué quiero yo cuando sea mayor? Eso me parece... Claro, es algo que dices, es que no son los mayores como un ente de Marte que está ahí en otro planeta, es que a mí me toca, es que al niño de 5 años le toca, es que a todos nos toca. Es como si, no, hay mayores que dicen, yo no voy al centro de mayores, que son todos viejos. Dices, pero ¿de qué estamos hablando? Si somos todos. Entonces, ese estereotipo que se coloca como algo que está en tercera persona me parece absurdo. Creo que es algo que debemos de empezar a ver, que forma parte de la vida, juventud, vejez, infancia, no hay más. Y a cada uno le aqueja unas cosas. Los niños tienen TEA y los mayores tienen Alzheimer o demencia, y las mujeres la menopausia y los hombres la pitopausia. Yo qué sé, ¿sabes? Pero que tenemos que estar ahí, pues adelante con lo que nos venga, pero con capacidad de decisión y conscientes de lo que hay. Yo os pediría ahora, ya nos hemos pasado como 27 minutos, vamos a cerrar en hora y media hoy, pero ha sido muy natural y ha sido la verdad una gozada, yo por mí seguiría,
porque es muy interesante todo lo que estáis planteando. Os pediría que cerráramos con una palabra o que resumierais con algo que queráis que dejemos en torno a este tema de arte, cultura, demencia, museos. Ana. Pues es que lo que llevamos hablando toda la reunión, o sea, emoción, sentimiento. Para mí, en torno a todo lo que hemos hablado, se resume en eso. Esther. Pues yo también libertad, rescataría esa palabra, ¿no? Libertad de poder ser quien quiera ser y ser, ¿no? Esa también. Charo. Me la ha quitado. Iba a decir ser y estar. Ser conscientes. Álvaro. Pues yo creo que nos las habéis ido quitando a medida que las ibais diciendo, así que yo dudo si quedarme entre interacción y comunicación, pero este concepto, ¿no? De que la cosa es una cosa biunívoca y que se tiene que ver como una cosa relacional. Pues yo, de toda mi experiencia y de lo que os he oído a vosotros, creo que me quedo, aporto dos, que son naturalidad y respeto. Creo que hay que ser natural en el trato con las personas, independientemente de las etiquetas en las que se les hayan colocado o que traigan, y que muchas veces no son elegidas. Y creo que el respeto es algo básico que engloba todo esto que hablábamos, sobre todo para mí, que tiene que ver con la escucha, ¿no? Y que cualquier persona que esté en una entidad cultural, si parte desde esas palabras que habéis planteado, desde la emoción, la libertad, la naturalidad, el respeto, la tuya, Charo, era el ser y el estar, y Álvaro nos habías puesto... Pues comunicación creo que puede valer. Comunicación. Si juntamos eso, tenemos las herramientas necesarias para poder trabajar no solo con la población con demencia, sino con cualquier tipo de población en experiencias culturales. Y creo que ese es el resumen también que podríamos darles a ese proyecto europeo de con qué herramientas hay que trabajar, ¿no? Pues ha sido un placer y un regalo volver a encontraros. Me encanta que os hayáis conectado, que os hayáis puesto cara, Esther desde la UNIR, Álvaro desde Fundación Matías, seguro desde la arteterapia y desde la investigación, seguro que tenéis conexiones. Ana, también que Fundación Alzheimer España os conozcáis, Charo y tú, y desde ese observatorio de la soledad no deseada, seguro que tenéis ahí posibilidades de encuentro, y sobre ese colectivo también de la Comunidad de Madrid para trabajar en la felicidad. Y me parece que sepáis también o que veáis cómo ha sido nuestra genealogía. Hemos trabajado con más entidades en torno al Alzheimer, con AFAL, con Torrafal, con AFA Alcalá, hemos tenido experiencias también con AFAMSO, pero bueno, algunas de las más significativas eran las vuestras y queríamos estar con vosotros hoy aquí en este vídeo. No sé si queréis despediros con algo ya. Vamos a ir cerrando. Darte las gracias siempre por darnos la oportunidad de trabajar con vosotros y de estar abiertos a las iniciativas y propuestas que tenemos. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias por este ratito a todos vosotros. Placer, gracias a vosotras. Esther, no sé si tú quieres decir algo. Pues sí, agradecer y sobre todo la visibilidad que dais a colectivos que antes lo hablábamos, pero que son personas que socialmente también tienen que estar ahí. No, y muchas gracias a vosotras por estas prácticas fantásticas que estáis desarrollando. Y nada, muchas gracias al Thyssen también por esta labor. Y gracias, Alberto, por esta moderación tan fantástica. No, gracias a vosotros. Y bueno, yo creo que Fundación Matías, que hace muchos proyectos de investigación, ya las tienes fichadas, porque hablamos también cuando hicimos el proyecto europeo de que habría que ir generando una red
en torno a no solo a la demencia, sino a la tercera edad y a trabajos que se están haciendo muy potentes en torno a la tercera edad y que muchas veces en el día a día no se recogen y se pierden, ¿no? Entonces es importante sistematizar ese conocimiento práctico que muchas veces no recogemos. Ha sido un placer compartir con vosotros, con la gente que nos ha estado oyendo y bueno, pues os invitamos y les invitamos a ellos al siguiente encuentro que será también en 15 días en torno a una mesa Miradas Diversas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta siempre. Mm, 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 mm.